Bienvenidos a un episodio más de La Ronda, aunque en esta ocasión va a ser un poco diferente, ya que en Potionless tenemos la idea de explicar un poquito más qué es lo que están ustedes viendo en nuestro canal. Y para comenzar, vamos a dar un poquito de briefing acerca de qué es lo que están viendo en nuestra mesa de La Ronda de Rick Emulot. Y si no lo han adivinado previamente o si no saben mucho del juego de rol como tal, pues lo que estamos viendo es nada más y nada menos que Ravenloft, en una adaptación hecha por nosotros mismos por parte de Potionless para quinta edición, sobre la cual quisiera comenzar a hablarles. La idea principal de estos videos es darles un poco más de información acerca del mundo como tal, ya que no es un mundo común y corriente de Dungeons and Dragons, sino que es uno de los settings más complejos que han salido hasta la fecha. Y bien, ¿qué tendría que hablarles al respecto de esto? Pues en un principio de cuentas, Ravenloft fue concebido originalmente como una aventura publicada en 1982 por Tracy y Laura Hickman, con la idea principal de un castillo embrujado muy basada en las películas de Drácula y de monstruos, y por supuesto también con mucho del libro escrito por Bram Stoker en su tiempo. Como esta aventura que constaba de tal vez unos 40 páginas, no tengo el documento a la mano, pero fue muy popular. Decidieron, cuando llegó la segunda edición del juego, hacer esta reedición de todo el material y buscar otro material extra y crear no solamente una aventura, sino todo un escenario de campaña que se conoció por supuesto como Ravenloft. Publicado en 1974 diseñado por Bruce Nesmith, Andrea Hayday y William Connors, publicado por GSR y por Editorial 5 en español, que es la edición que tenemos en este momento aquí como muestra. Principalmente estoy hablando de esta edición sacada, esta escenario de campaña sacado para la segunda edición del juego, pero como les decía, hemos estado como haciendo una adaptación para quinta edición. ¿Por qué Ravenloft? Bueno, porque tiene una serie de diferencias con respecto a un juego común y corriente de Dungeons and Dragons. Primero, la primera diferencia que tenemos sería el tema, que es horror gótico principalmente, en el cual, pues, un poco a diferencia de lo que muchos creen, no estamos hablando precisamente de sustos y sangre muy ad hoc a un estilo slasher de películas ochenteras, sino más bien algo con más drama, aunque sí con muchos toques de terror y horror, en un mundo que, si bien no es 100% real, sí está muy basado en épocas oscuras de la humanidad, aunque con el toque de fantasía que caracteriza a Dungeons and Dragons. Estamos hablando de un mundo gótico en el cual vamos a encontrar sociedades completamente caballerescas, medievales, con un poco de tecnología renacentista, o incluso sociedades completamente renacentistas y casi con un toque del siglo XIX. Eso hace una amalgama de estilos muy particular y que está por supuesto muy basada en libros romanticistas y de horror gótico, como son los de Edgar Allan Poe. El modo de jugar Ravenloft consiste principalmente en dos, y uno viene precisamente de la primera edición del juego, o mejor dicho, de la aventura, en el cual los personajes que habitan en un mundo de fantasía típico de Dungeons and Dragons, como pueden ser los Reinos Olvidados o Falcon Gris o cualquier otro, podrían verse inmiscuidos en esas tierras extrañas. Consiste principalmente en que los aventureros están en una taberna, como muchas aventuras comienzan, y
les llega una invitación extraña a un castillo que no conocen. Durante el trayecto una niebla los invade y eso los transporta a un mundo separado de la tierra que ellos conocen. Ahora están atrapados en el mundo de Ravenloft y su única forma de liberarse es saber qué es lo que planea y detener al conde Strahd von Zarovich. Así comenzaba la aventura clásica. Y este tipo de juego se mantiene en ese escenario de campaña como una opción, pero como una segunda opción, y en mi opinión más divertida en realidad, es crear personajes que sean nativos de este mundo. Ambos tipos de juegos son igual de divertidos. En uno de ellos el objetivo de los jugadores es encontrar la forma de salir, la forma de regresar a su mundo original. Y en el otro, los jugadores simplemente no saben que existe otro mundo al cual pudieran escapar pero aún así tienen que combatir contra el mal. En esta segunda estilo de juego podríamos pensar que lo hace un poco más complejo de sobrellevar, ya que algunos pueden argumentar que los nativos de este reino están hundidos en su propia miseria o sin ninguna esperanza de poder mejorar. Pero no tiene por qué ser esto una regla, sobre todo por que hay varios personajes no jugadores, que pueden darnos una idea de que no todo el mundo piensa que todo está perdido. Dentro de este mundo de juego, y un poco en comparativa con un juego regular de Dungeons & Dragons, insisto, como Reinos Olvidados, se puede, como siempre, elegir razas y clases típicas. Aunque en una segunda edición de esta escenario de campaña se agregan algunas cuantas cosas extra. En cuanto a razas, pueden elegir las razas típicas de Dungeons & Dragons, al menos en la segunda edición del juego, que es humanos, elfos, semielfos, gnomos, halflings y enanos, agregándole los semivistani, una raza en particular que van a encontrar en este mundo. En cuanto a las clases, podemos encontrar clases típicas, como ustedes saben, guerreros, magos, ladrones, etc. Aunque algunas variantes extra pueden darle algo de sabor a el juego. Variantes tales como el gitano, o el arcanista, o el elementalista, o el ancorita, que es como una especie de clérigo guerrero de una religión muy específica de aquí. Hasta aquí esto podría pasar solamente como una versión del juego de Dungeons & Dragons con algunas variantes, pero esto se empieza a poner interesante cuando se meten algunas mecánicas. Si nos siguen en nuestro podcast de Andamos Arcanos, donde hablamos de qué es lo que hace un setting, es donde aquí entra en juego lo que hablábamos acerca de qué mecánicas hacen que esto sea diferente a un Dungeons & Dragons común y corriente. Una de estas mecánicas tiene que ver con este mood de el escenario, y es el horror, el terror y la locura. Aunque el juego hace mucho énfasis en que estas reglas y estas tiradas deben ser aplicadas solamente cuando los jugadores no saben interpretar correctamente una situación de horror o de terror, la mecánica implícita en esto es bastante específica, muy bien fundamentada en mi opinión, al menos para mí, que soy fan de este escenario de campaña. Y consiste en que cada vez que un jugador o varios jugadores sean testigos de algún suceso que les genere cualquiera de esas tres situaciones, deben hacer una tirada de salvación específica o sufrir un efecto de terror, de horror o de locura, siendo en ese orden mencionado lo graves que pueden ser. Una tirada un efecto de terror simple puede ser solo espantarse de lo que se ve, alejarse corriendo. Un efecto de horror puede implicar que una persona deje básicamente de actuar o que incluso tome acciones en contra de cualquier lógica común. Y una tirada o fallada de locura va a hacer que un personaje sufra una demencia temporal o incluso permanente, dependiendo del caso. Esto es lo que hace principalmente una gran diferencia mecánica con respecto a los demás juegos, y no es que no puedan incluirlo en sus juegos regulares de Dungeons & Dragons, sino que básicamente esto
surgió desde aquí, desde Ravenloft. Otros de los efectos que son diferentes con respecto a otros escenarios de campaña tiene que ver con lo que conocemos en slang, digamos, como el mood o la manera de expresarse de las historias. No vamos a encontrar aquí historias de heroísmo donde el caballero de brillante armadura sobresale entre todos, sino que nos vamos a ir a una fantasía más oscura y a un dramatismo más particular con respecto a los personajes que los jugadores van encontrando durante el trayecto de sus aventuras. Es decir, no van a ir en busca de dragones, sino de políticos malvados que están controlando alguna situación, o maleantes que en realidad están tratando de sobrevivir a un culto que los trae como esclavos, por decirlo de alguna forma, o encontrar el misterio de por qué una mujer se ha suicidado, por ejemplo, y ahora su fantasma ronda por la casa. Todo el tipo de historias que puedan encontrar en lecturas clásicas de horror del estilo gótico o el romanticismo van a poderlos expresar aquí. Así que se recomienda que los jugadores también, aunque no están exentos de tener acción, pues se dediquen más a la parte de investigación y al suspenso. Por último, como un diferenciador de lo que es Ravenloft en general y en sus mecánicas, está la mecánica de algo llamado el Taroka, que es, digamos, por decirlo de forma coloquial, el tarot en Ravenloft. Existe en este mundo una raza de una especie de gitanos llamados los Vistani, que se dedican a rondar por las diferentes tierras. Son conocidos por ladrones y por ser buenos videntes, y entre esas herramientas para hacer la clarividencia existe esto que se llama el Taroka, un mazo de cartas que por medio de reglas específicas en este escenario de campaña ustedes pueden utilizar, como lo hacían en la edición original de la aventura, para predecir el futuro en la aventura. Y aquí es donde puede que los jugadores experimentados y que no conocen Ravenloft brinquen un poco, porque nos lleva a la pregunta: ¿predecir el futuro en un juego de rol? Pues sí, en cierto modo, y no, tampoco se predice el futuro porque nunca sabemos qué es lo que va a suceder en realidad. Aunque tengamos la historia muy escrita, no sabemos qué decisiones pueden tomar los jugadores para hacer que esto varíe. Pero lo que sí nos puede ayudar en ese juego, el uso de una baraja que predice el futuro en cierto modo, es solo para determinar hechos o eventos que podrían o no suceder, o que los jugadores podrían o no evitar en un momento dado. Les da un objetivo para el juego y podría clarificar en alguna ocasión cómo ellos pueden llevar la aventura a un mejor término. Y fuera de eso, para seguir explicando Ravenloft, solamente voy a decir por ahora que el mundo en general se expande de ser la aventura original, que era un pequeño reino con un castillo embrujado y un vampiro en él, a una serie de reinos con diferentes sociedades, diferentes personas, diferentes secretos oscuros y sobre todo señores oscuros que rigen las tierras rodeadas por la bruma. Hasta aquí esta pequeña sección de Potionless. Nos vemos en la que sigue.